mesa de análisis de los martes sobre temas de seguridad, con dos personas a las que admiro, a las que respeto y que orgullosamente forman parte de esta familia sin censura. Primero, presento al abogado César Gutiérrez Priego, a quien usted ve y escucha conduciendo su propio espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Media los sábados de 3 a 4 de la tarde. Querido César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vicente, con el placer de saludarte a ti, a todas las personas que nos acompañan y al querido maestro Lemus que va a estar aquí con nosotros. Pues mi querido César, espero que vengas con la espada desenvainada porque hay muchos temas que abordar y ya lo adelantabas tú también. Se suma a esta mesa de análisis de los martes el maestro Jesús Lemus, un periodista de a pie, un hombre que sabe de temas de seguridad, de temas de narcotráfico, perseguido en tiempos de García Luna y de Calderón, autor de innumerables libros, el más reciente, El licenciado, sobre el caso de Genaro García Luna. Maestro Lemus, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, mi querido Vicente. Siempre un gusto y un placer poder saludarte. Gracias por la invitación, gracias por hacerme partícipe de este análisis junto con el maestro César Gutiérrez. Maestro, te mando un fuerte abrazo, pero aquí estoy a tus órdenes, mi querido Vicente, mi querido César. Siempre un gusto y un placer. Imagínese usted, los sábados ve y escucha a César Gutiérrez Priego de 3 a 4 y luego se sigue con el maestro Jesús Lemus de 4 a 5. Qué chulada tenerlos en esta familia sin censura. Y bueno, pues entremos en calor. México tiene la ciudad más violenta del mundo, de acuerdo a este ranking de seguridad, Celaya, Guanajuato. ¿Qué significa que México tenga la ciudad más violenta del mundo? ¿Te sorprende? Por ejemplo, déjame empezar contigo, Jesús Lemus. ¿Te sorprende que Celaya, Guanajuato sea la ciudad más violenta del mundo de acuerdo a este ranking? Para nada, mi querido Vicente, mi querido maestro César Gutiérrez, no me sorprende el hecho de que en Guanajuato se hayan enquistado lo peor de la delincuencia nacional, y digo lo peor por lo sanguinario que es el cártel de los Zetas, porque justamente ahí en Guanajuato hay un procurador, bueno, hoy hay un fiscal general, pues que es parte y socio del cártel de los Zetas y es el que ha venido manejando los hilos desde el 2008 más o menos, cuando él era justamente coordinador de la policía ministerial de el entonces gobernador Oliva Ramírez. Entonces no es de sorprender que desde el 2008 a la fecha, los cárteles de las drogas, primero el cártel de los Zetas, que luego también hubo un acuerdo del gobierno del estado a través del hoy fiscal de Guanajuato, con el cártel de la familia, que luego se convirtió en el cártel de los caballeros templarios y que luego también dio paso a la entrada del cártel de Jalisco Nueva Generación, que se dividió y surge, por supuesto, el cártel de Santa Rosa de Lima. Pues ese fraccionamiento de los cárteles que han llegado a Guanajuato con una sola intención, aparte de lo que es el trasiego de drogas, es el huachicoleo, porque pues Guanajuato es prácticamente la ruta por donde fluyen los grandes ductos de hidrocarburos que vienen desde la zona del Pacífico y del sureste mexicano. Pero ello se debe, mi querido Vicente, justamente a las negociaciones que ha tenido el fiscal de Guanajuato, con los cárteles de las drogas, concretamente hoy con el cártel de Santa Rosa de Lima, con el que está muy amañado, con el que está muy agrupado y que parece que le pega, pero es una acción, es una pantomima muy similar a la que hizo en su momento Genaro García Luna, que hay que recordar que este señor, que hoy está como fiscal, pues también es uno de los legados del pasado de Genaro García Luna. Entonces, por eso no es de extrañar que Celaya, justamente la cuna del cártel de Santa Rosa de Lima, pues sea la ciudad más violenta del país, porque el gobierno de Guanajuato, y digo desde la administración de Oliva Ramírez, de Juan Manuel Oliva Ramírez, compadre de Felipe Calderón, pues lo dejaron crecer en su momento, y eso es lo que ha llegado después de los siguientes gobernadores hasta el actual gobernador. Pues te digo, todo esto maniobrado y manipulado por el hoy fiscal de la ciudad del estado de Guanajuato. César Gutiérrez Priego, tú eres experto en temas de seguridad nacional. Déjame agregarle a esto que hemos iniciado. 7 de las 10 ciudades más violentas del mundo
de acuerdo a este ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, son mexicanas. Celaya en primer lugar, Tijuana en segundo lugar, Ciudad Juárez en tercero, Ciudad Obregón, Sonora en cuarto, Irapuato en el quinto, también en Guanajuato, Ensenada en el sexto y Uruapan en el octavo. En temas de seguridad nacional, ¿qué significa esto? Mira, mi querido Vicente, incluso hemos visto cuáles son los reportes en seguridad nacional que se han dado. ¿Cuál ha sido la problemática que ha tenido en un principio la Marina, después el Ejército y posteriormente la Guardia Nacional? Que incluso los mismos elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, no tienen oportunidad de realizar el trabajo de inteligencia y no tienen confianza en las autoridades locales. Y eso, como bien lo dice el doctor Lemus, lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Los informes de inteligencia militar, la sección segunda, el área de inteligencia de la Marina, ahora la Guardia Nacional, en todo momento han dicho que hay colusión por parte de las autoridades locales con los grupos criminales. Para aparte, estamos hablando de que hay por lo menos 5 grupos criminales distintos que están trabajando en ese estado de la República. Pero aparte hay ciertas ciudades, por ejemplo, en este caso Celaya, que es en donde vemos que hay luchas todavía en diferentes fracciones de los cárteles que nosotros conocemos y que hay diferentes grupos criminales, como en su momento lo escuchamos, que todos sabemos, esta persona que se detuvo allá en Guanajuato, que era el líder de Santa Rosa de Lima, que no era un cártel como tal, era más un grupo criminal, pero que de alguna forma él mismo explica y dice que si es necesario ir con uno de los señores del norte. Hay muchos grupos criminales que utilizan el nombre de algunos carteles de la droga a nivel nacional, que en realidad nada más existen en este momento 2 fuertes a mi consideración, que es el Cártel del Pacífico, conocemos como el Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque si bien es cierto, existen todas esas facciones de los Zetas, ¿no? Lo que es el Cártel del Golfo, y que hemos visto cómo se han ido reestructurando, la realidad es que todos estos grupos criminales siguen peleando por el control. Imagínate las cantidades de dinero que deja el huachicoleo. Imagínate que nosotros estamos viendo un fiscal general de un estado que han pasado 3 gobernadores distintos y que él sigue siendo quien ordena, quien manda, quien hace los cambios y todo lo demás. ¿Cómo queremos que exista un cambio cuando hemos visto que las mismas instituciones a nivel federal terminan los elementos militares, y eso yo lo sé, nadie me lo platica, siendo procesados por meterse en diferentes problemas, ya que ellos al realizar las investigaciones y los trabajos contra determinados grupos criminales que operan en ese estado, son ellos los que terminan con problemas, porque la misma Fiscalía del Estado es la que inicia carpetas de investigación en contra de los elementos militares navales sobre la Guardia Nacional. ¿Cómo quieren que funcionen o que se den resultados en los trabajos de investigación si las mismas autoridades locales son quien pareciera, porque no tengo los elementos suficientes para poderlo asegurar, que son quienes protegen a esos diferentes grupos delictivos? Y como lo dice el maestro Lemus, por supuesto que hacen un trabajo ficticio en donde dicen, le vamos a pegar a pero los mismos medios de comunicación avisan cuáles son las acciones que van a llevar a cabo. Entonces yo creo que todo esto que estamos viendo de la simulación que ha existido, no solo en ese gobierno en específico en el estado de Guanajuato, lo hemos visto durante los últimos 20 o 30 años en el país, en donde la simulación de supuestos actos jurídicos, en donde supuestamente realizas acciones contra grupos de delincuentes, la realidad es que lo único que está haciendo es fomentar que esos mismos grupos criminales sigan creciendo, se sigan empoderando y que sigan teniendo poder económico para no solo crecer, sino expandirse a otros lugares de la República Mexicana. Y eso es lo que ha pasado y se ha replicado en diferentes estados de la República. Por eso es imposible cuando piden que nosotros de un momento a otro le den soluciones. Oigan, señores, tenemos casi 30 años de gobiernos que han hecho la simulación de que trabajan contra la delincuencia organizada cuando en realidad son socios de los delincuentes. ¿Cómo quieren que nosotros acabemos en 2 años con esto cuando la realidad es que ya no era una raíz, ya es un árbol lo que tenemos que tirar? Y eso lo que creo es que la gente luego no se da cuenta. La simulación que hacen muchos de estos sectores políticos que siguen en el poder y que este famoso fiscal todavía le quedan varios años para seguir en el Estado y que podrá cambiar de gobernador, pero él seguirá donde tiene que estar para seguir fomentando el crecimiento de esos grupos criminales. A ver, menciona varias cosas, César, déjame retomarlo contigo, Jesús.
Si bien es cierto, dos de las ciudades más violentas del mundo están en Guanajuato, que es Irapuato y Celaya, lo que pasa en Michoacán, vamos a Michoacán,